y bienvenidos. Este es el video número 30. Me da gozo estar con ustedes una vez más para traerles muchas cosas importantes para nosotros aprender y aplicar a nuestras vidas para crecer y madurar en la fe, como Pedro nos dice que debemos aumentar a la fe. Y entonces es el propósito de todo lo que estamos haciendo, es crecer y madurar para ser conformados a la imagen de Cristo según la obra de Jehová en nuestras vidas. En la semana pasada miramos cómo Israel llegó a ser enemigo de Jehová, adversario de Jehová por no obedecerle, por ser incrédulo. En Isaías, él preguntó a Jehová hasta cuándo, cuando Jehová dijo que iba a ingresar los corazones de los judíos. Y en Isaías 63, 17 dijo: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Entonces miramos que este es obra de Jehová en el corazón de su gente, según sus propósitos, según su plan desde la fundación del mundo. Otra vez mirando la predestinación. Es imposible evitar todo esto cuando miramos la soberanía absoluta y divina de Jehová sobre todas las cosas, sobre toda la gente. Y entonces también aprendemos en Isaías 1:9 que cuando Jehová ingresó los corazones, que quiere decir que lo hizo a Israel incapaz de aprender. Otra vez, igual como miramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, lo mismo que Jehová está haciendo a la mayor parte de la gente en el mundo, incapaces de aprender, de obedecer, y miramos en 1:31 de Isaías que los dejó sin esperanza. Dijo que iba a encenderlos y no hay quien apague. Entonces, cuando hablamos de esta doctrina errónea de hoy en día de la iglesia moderna, diciendo que Dios ama a cada individuo, podemos ver que no es cierto. Y miramos que empieza con su propio pueblo. Y entonces, como Pedro dice cuánto más a los injustos. Y entonces, algún día, cuando viene Cristo a este mundo, todos van a ver la verdad y no van a poder ignorar la verdad. Y entonces, obviamente, esperamos este día con muchas ganas, porque es el día en que nosotros vamos a ir y estar con nuestro Dios para toda la eternidad. Y una vez más, es muy importante, porque cuando hablamos de predestinación y cosas así, muchos nos critican y dicen que somos arrogantes. No tiene nada que ver con arrogancia, tiene que ver con mucha humildad, entendiendo que nadie merece la vida eterna. Entonces, damos gracias a Dios por su misericordia y también por su gracia. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a estar en el libro de Ezequiel y Juan y Mateo, si alcanzamos en el tiempo que nos ha prestado nuestro Padre esta mañana. Y entonces vamos a hablarle y decirle gracias sobre todo, y pedirle que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para estos estudios. Padre, gracias por tu gran amor para con tu gente, Padre. Un amor que demostraste en la cruz cuando mandaste a tu Hijo a morir por su esposa, morir por el pueblo Israel espiritual, derramando su sangre, pagando el precio y cumpliendo con la ley, con el pacto que los hombres no podían hacer.
imposible. Te damos gracias. Cuando entendemos la magnitud de esta obra, debe de causar en nosotros tristeza, obviamente, arrepentimiento, pero también debe de traer un gozo interno a nuestras vidas y un descanso, un Shabbat, porque no tenemos que hacer obras para ganar tu favor, para estar en tu presencia, porque Cristo ya lo hizo. Y Padre, estamos muy agradecidos, pero ayúdanos a mostrar este agradecimiento, primero por creer tus palabras y segundo por poner las palabras en práctica en nuestras vidas y esperar de otros que se nombran cristianos a hacer lo mismo. Padre, te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio. Sigue cambiando nuestros corazones, nuestra actitud, Padre, y como dije, conformándonos a la imagen de Cristo. Te damos gracias por las tribulaciones en la vida, por la dificultad de quedarnos en el camino estrecho, y por las fuerzas que nos das para pelear contra esta carne tan rebelde, pelear contra ella día tras día tras día. Te damos gracias. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos ahorita a Ezequiel 5 y vamos a leer los versículos 1 al 17, porque recuerden, estamos hablando de Jerusalén y su destrucción, y la destrucción que llegó por su incredulidad. Y hemos visto, como Isaías dijo, como acabamos de leer, porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Y después leemos en Jeremías 32 que bajo el nuevo pacto que Dios va a poner el temor de Jehová en el corazón de su gente. Y entonces vamos a leer estos versículos y ver lo que nos enseñan. Dice en versículo 1, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Tómate después un peso de balanza y divide los cabellos. Recuerden, no como nosotros hoy en día, ellos no cortaron su pelo, no cortaron su barba, fue parte de la ley. Lo leemos en Levítico capítulo 19 cuando habla de dejar crecer su pelo. Fue por causa de lo que estaban haciendo, porque los de Egipto se rasuraron los lados de su cabeza y dejaron el pelo en la mitad de su cabeza. Y Dios dijo, no sean como ellos. Y entonces, cuando miramos aquí, hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, fue una manera de avergonzar a los hombres, cortar su pelo y cortar su barba. Y bueno, aparte, lo que me sorprende hoy en día es la cantidad de cristianos que me critican por tener una barba, aunque es bíblico, pero bueno, así es. Versículo 2, una tercera parte quemarás con fuego en medio de la ciudad cuando se cumplieren los días del sitio, y tomarás una tercera parte y herirás con espada alrededor de ella, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. ¿De quién? De Israel. Entonces, Dios está mandando a su profeta Ezequiel a proclamar por estas señales algo contra Israel por su incredulidad. Dice, tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en el borde de tu manto.
Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego hacia toda la casa de Israel. Entonces aquí miramos, todo esto es una señal contra Israel. Entonces Dios está usando a Ezequiel y sus pelos, de su barba, de su cabello, para mostrar a Israel lo que Dios va a hacer contra Israel. Versículo 5. Así dice Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis juicios, mis ordenanzas en impiedad más que las naciones. Tengo una parte de la serie que hicimos antes en los videos 1 al 200, donde hablé sobre cómo la iglesia moderna está menospreciando la palabra o el Shem Jehová. Y mire lo que dice: y ella cambió mis juicios y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis juicios y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Esta es la iglesia apóstata hoy en día. No solamente los judíos, sino todas las denominaciones que niegan la pura palabra de Jehová. Y como dije hace unos minutos, hablando sobre algo muy sencillo, el pelo y la barba. ¿Cómo los cristianos piensan que un hombre con pelo largo y una barba es un hombre rebelde? Pero estos son pensamientos culturales de Latinoamérica. No es lo que dice la palabra de Dios. Hemos adoptado mucho de las naciones en donde vivimos o nacimos y las ponemos en práctica, mezclando estas cosas con la palabra de Dios, formando nueva doctrina. Tenemos que cuidarnos mucho en cuanto a esto. Como voy a leer 6 otra vez. Y ella cambió mis juicios, mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Entonces, es peor para los que saben lo mejor que deben de hacer y no lo hacen, como miramos en el Nuevo Testamento. Y dice: porque desecharon mis juicios, mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así dice Jehová el Señor: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni siquiera según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis hecho. Entonces es gente rebelde, completamente rebelde. Pero miramos, como dije antes, en Isaías 63, 17, donde Isaías dice: ¿por qué, Jehová, nos hiciste todo esto? Entonces, dice en versículo 8, así pues, dice el Señor Jehová: he aquí yo contra ti. Si Jehová es era contra Israel, su propio pueblo, ¿cuánto más creen contra la iglesia apóstata, en contra de los gentiles hoy en día y los paganos? Obviamente, si andaba en contra de ellos, va a andar en contra de los demás también. Dice: sí, yo, y haré juicios en medio de ti a los ojos de las naciones. Haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti. En Levítico capítulo 26, Dios dijo: si ustedes siguen pecando contra mí, les voy a mandar a comer a sus propios hijos. Y otra vez, lo que miramos aquí: por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti,
y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y a todo tu remanente esparciré a todos los vientos. Por tanto vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Escuchan esto. Otra vez llegamos a la mala doctrina que escuchamos hoy en día, que Dios es un Dios de amor, de gracia, como si fuera posible hacer lo que le da la gana a uno. Pero Dios dijo aquí, por la desobediencia y no seguir sus mandamientos y juicios, mi ojo no perdonará. Entonces no hay perdón, ni tampoco tendré yo misericordia. Entonces van a sufrir la pura ira de Jehová. Si no me creen que este es parte del futuro también, miren al libro de Apocalipsis. Entendemos lo que va a pasar a la gran parte del mundo, incluyendo a muchos que se nombran cristianos, porque son de la iglesia apóstata y Dios no ha circuncidado su corazón, los dejó con corazones de piedra. ¿Por qué es así? Pregúntale cuando llegas a los cielos si tú crees que te va a importar mucho. Pero otra vez, en Isaías aprendemos que sus pensamientos son más altos que los de nosotros y entendemos que cada persona, cada individuo merece la muerte. Sin duda, el hecho de que Dios desea salvar un remanente muestra su misericordia y su gracia. Él no debe a nadie nada. Tenemos que entender esto. 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Entonces aquí miramos que Dios va a traer pestilencia, hambre, espada sobre ellos. Entonces va a matar a su gente utilizando estos medios. ¿Ustedes creen que COVID fue algo por casualidad que sucedió al mundo? No. Dios está cumpliendo con su justicia y con sus leyes contra los hombres. Toda la pestilencia, hambre, espada, las cosas que miramos hoy en día, es Dios cumpliendo con su palabra. Y Él dijo que va a gozarse en cumplir con su justicia. Es lo que estamos mirando hoy en día. Debe de poner en nosotros un temor y causarnos a caminar bien en el camino estrecho, si es de verdad que el Espíritu habita en nosotros. Muy bien. Dijo en versículo 13, y se cumplirá mi furor, y haré que mi enojo repose en ellos, y tomaré satisfacción, igual como miramos en los otros versículos que leemos. Tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando haya cumplido en ellos mi enojo. Y te tornaré en desierto y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti. Entonces las naciones van a ver todo esto y van a ver qué tan serio es Dios cuando trata con su propia gente. Y entonces
¿Ustedes creen que las naciones se temblaron a ver esto? Yo creo que no, porque Dios los dejó sin circuncisión. Igual como el día de hoy, miramos a nuestro alrededor muchas, pero muchas personas que burlan de las doctrinas de la Biblia, que burlan de Jehová y de su gente, incluyendo otros que se nombran cristianos. Es algo triste, pero es una verdad. Entonces, dicen, en versículo 15, cuando yo haga en ti juicios en furor e indignación y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Cuando arrojé yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros. Notan, aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros la provisión de pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Gente, necesitamos poner atención a estas palabras de Jehová. Jehová en su juicio va a destruir toda incredulidad. Y para los que son de Él, Él va a traer sobre ellos muchas tribulaciones para cumplir con su promesa de cambiarnos y hacernos en la imagen de Cristo, conformarnos en la imagen de Cristo. A Dios no le importa cuánto nos duele, porque lo hace por amor. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a brincar al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Yo quiero leer desde versículo 3 y adelante. Dice, considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayan en vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Escuchan esto. Ustedes que creen que han hecho algo por caminar bien o lo que sea en los caminos. Dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces nuestra batalla es diaria, tenemos que pelearla y tenemos que entender que nosotros éramos pecadores del número 1. Y Dios en su misericordia está haciendo obra en nuestras vidas por medio de su Espíritu para conformarnos a la imagen de su Hijo. No se creen. Más alto que uno debe de creerse. Entonces así dicen las Escrituras. Versículo 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menospreciáis la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, no deben de creer que va a ser un caminar en el parque, ser un verdadero creyente del Señor. Este no habla de un caminar en el parque, habla de tribulaciones, dificultades. Y más nuestras tribulaciones es porque tenemos que tratar con nuestra propia carne. Y dice, y si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes,
Entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué quiere decir? Dios no es tu padre. Si Él no está castigándote y conformándote a la imagen de Cristo por traer tribulaciones a tu vida, tú no eres su hijo, tú eres bastardo. Y este es algo terrible. Entonces, aquí miramos que Dios va a castigar a sus propios hijos con el propósito de conformarlos a la imagen de Cristo. Es lo que estamos mirando, y cuando hablamos del nuevo pacto, otra vez miramos la importancia, porque bajo el antiguo pacto Dios no había obrado en los corazones como dice que va a obrar bajo el nuevo pacto. Pero hoy en día, gracias a Dios que caemos bajo el nuevo pacto, que Cristo pagó el precio y cumplió con la ley. No borró la ley, sino vino a cumplir la ley para nosotros. Gracias a Dios. Y entonces dice en versículo 17 otra vez: enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Entonces, otra vez, el castigo fuerte por la incredulidad. Vamos ahorita a Juan capítulo 7, porque en Juan 7 y también en Juan 16, bueno, en todo el libro de Juan, pero he escogido unos versículos para mostrarles que Cristo condenó en la primera época a los fariseos y a los judíos en general por su incredulidad. Entonces aquí estamos en Ezequiel, unos 500 años antes de Cristo, y en la primera época los judíos todavía no habían aprendido, todavía andaban en incredulidad. Hasta el día de hoy, recuerden, Isaías dijo: ¿hasta cuándo, Señor? Y miramos que Él condenó a los fariseos junto a los judíos por su incredulidad, y no los dejó con esperanza ni en la primera época, igual como miramos en Isaías 1:31. Entonces vamos a brincar a Juan 7:33 al 36. Juan capítulo 7, 33 al 36. Y aquí el Cristo hablando dice, bueno, voy a empezar en 32. Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús les dijo: aún un poco de tiempo estoy con vosotros, y luego voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué palabra es esta que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Y entonces vamos a brincar al versículo 40. El versículo 40. Porque igual como Moisés dijo, mire lo que tenemos aquí. Muchos del pueblo, oyendo esto, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Entonces miramos que había todavía incredulidad entre los judíos, los fariseos y los sacerdotes.
Entonces 43 dice, así que había disensión entre el pueblo a causa de él. Entonces vamos a brincar a Juan 16. Juan capítulo 16. Otra vez, cuando yo leo algunos versículos, yo espero de ustedes que leen todo en el contexto, que ustedes buscan y escudriñan la palabra de Jehová para ver si lo que estoy diciendo en estas enseñanzas es verdad. Entonces, Juan 16, los primeros 3 versículos. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, hablando los discípulos. Os echarán de las sinagogas. ¿Quién? ¿Quién les va a echar de las sinagogas? Los otros judíos, los fariseos, los sacerdotes, porque no creen o no creían en la palabra de Jehová o de Jesús cuando vino al mundo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces van a matar a los verdaderos hijos de Dios pensando que están rindiendo servicio a Dios. ¿Dónde miramos un buen ejemplo de esto? En Saúl, cuando él estaba parado, cuando estaban para apedrear a Esteban, Saúl que nosotros conocemos como Pablo. Él estaba presente dando aprobio sobre lo que iban a hacer y después iba a perseguir a los del camino, los de la verdad. Entonces, otra vez repito, solamente porque uno cree en Jehová no quiere decir que es hijo de Jehová. Tenemos que entender esto porque lo miramos a través de todas las escrituras. Y en especial lo miramos en estos versículos donde Cristo está hablando a sus discípulos que eran parte del pueblo judío y los judíos los iban a matar pensando que estaban rindiendo servicio a Jehová. Y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Pero ellos dijeron en Juan capítulo 8 que eran del simiente de Abraham. En Cristo dijo, sí, ustedes son de su simiente, pero no creen mis palabras porque no tenían el Espíritu de Jehová en su corazón, como Dios prometió bajo el nuevo pacto. Muy importante. Vamos a brincar a los versículos 7 al 12. 7 al 12 en Juan 16. Yo os digo la verdad, dice Cristo, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador que nosotros conocemos, que es el Espíritu de Jehová, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el contexto, mundo aquí habla de los judíos, los fariseos, los sacerdotes. Sí puede hablar del mundo en general, pero en específico, en el contexto de Juan capítulo 16, está hablando sobre estos judíos que van a ir para matar a los discípulos de Cristo. Entonces, el Espíritu va a venir para redarguir al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. No creyeron en Yeshua. No creyeron que él era el Mesías, el profeta, el Cristo. Dice, y de justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. Entonces, no van a creer que Él es quien dijo que es del Padre que vino al mundo para salvar a los suyos, como miramos en Juan 3:16. Dice, cuando habla, bueno, vamos a Juan 3:16.
para mirarlo en su contexto, porque aquí miramos entre los versículos 1 al 15 que está hablando específicamente de Israel en el desierto. Está hablando del serpiente y está hablando de la incredulidad de los muchos que no miraron al serpiente y los que obedecieron creyendo la palabra de Moisés cuando él dijo que deben de mirar al serpiente para ser salvos de su mordida. Y entonces miramos que aquí en 16, de tal manera amó Dios al cosmos. He hablado a profundo sobre esto en la última serie, que no habla de cada individuo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, sabemos que este es paz o pisteón, todos los creyentes, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los que son predestinados para la salvación no van no se pierdan, mas tengan vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al cosmos para condenar al cosmos, sino para que el cosmos sea salvo por él. ¿De qué está hablando? Ya mostré muy profundamente sobre en el la última serie, que habla sobre los que fueron destinados o predestinados para la salvación. Pero noten aquí en 17, porque no envió Dios a su Hijo al cosmos para condenar al cosmos, sino para que el cosmos sea salvo por él. He hablado muy a profundo otra vez sobre esto en la última serie. Aquí obviamente no está hablando de cada individuo, por lo que nos dice en los próximos versículos. Esto lo sabemos por el contexto. Él está hablando en este contexto, está hablando de paz o pisteón. Pero aquí dice en 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, entonces paz o pisteón, no es condenado, pero los no paz o pisteón, los incrédulos, ya son condenados. Entonces, obviamente aquí no habla de salvar a todo el mundo si ya una parte mayor está condenada. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo mismo que acabamos de leer en Juan capítulo 16. Vamos a ver a Juan capítulo 16 otra vez. En los primeros versículos, os echarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. En estos dos contextos entendemos es porque ya son condenados. No hay esperanza para esa gente. Y entonces, cuando miramos en 7 al 12, hablando de la obra del Espíritu Santo que va a juzgar o va a redarguir a este cosmos, a este grupo de personas en el contexto, es lo que habla cosmos, de pecado, de justicia, de juicio, porque cuanto no me creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Y notan el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. ¿Por qué? Porque es muy pesado las enseñanzas de Cristo, muy pesadas. Entender toda la palabra de Jehová, que hay mucha gente condenada, hay un remanente
predestinada. Son cosas difíciles a entender. ¿Cómo lo sabemos? Porque aún Pedro lo dijo, que las cosas que Pablo habla son cosas difíciles a entender. Entonces requieren estudio, requieren meditación, requieren entender para nosotros el griego, la gramática y también intentar a entender la forma de pensar de las personas de la primera época. Hay mucho estudio involucrado a poder entender estas cosas, pero gracias a Dios que no tenemos que hacer todo solos. Ha depositado su Espíritu dentro de nosotros para ayudarnos en entender toda la verdad. Por eso le doy gracias a Dios cada día por los recursos, por su Espíritu, por todo lo que está revelando en cuanto a la verdad a su gente, su verdadero pueblo, Israel espiritual. Bueno, por mientras es todo, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.